aumentó la cantidad de participantes. Así que ya, entonces recopilo las informaciones. Necesito para esta clase el capítulo 0 del arancel aduanero, más la ley, más el reglamento. Aparte de ello, les comunico que debido a que nuestro rector nos regaló la semana anterior como una semana más de descanso, como una semana también para hacer ciertos ajustes, la prueba, ¿cierto?, estaba fijada para la próxima semana. Yo necesito una semana más porque las pruebas están fijadas por cantidad de tiempo que uno hace las clases. En vista y consideración de aquello, la prueba se va a postergar una semana porque yo necesito pasar la materia hasta la que llega a la prueba. Si no, la prueba realmente sería poca materia y eso es malo para ustedes. Mientras más materia haya, se supone que un poco más surtido, y al más surtido es más fácil. Versus que si es poca materia, hay que rebuscar mucho las preguntas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hablar del capítulo 10 en adelante, ¿cierto? Vamos a hablar del capítulo 10 en adelante. Entonces, perdón, del capítulo 10, del artículo 10. Pregunté delante si había alguien que tenía algún problema con el artículo 9. Y bueno, nadie dijo nada, así que vamos a partir ahora con el artículo 10. Entonces, aquí habla del sujeto del impuesto. Y dice, el impuesto establecido en el presente título afectará al vendedor, sea que celebre una convención que esta ley defina como venta o equipare a venta, que establezca como venta, artículo 2, que equipare a venta, artículo 8. Igualmente, el impuesto afectará a quien realice la prestación en aquellas operaciones definidas como servicios o que la ley equipare servicios. Nuevamente, las definidas en servicio, estamos hablando de aquellas operaciones que están en el artículo 2 y las de servicio que equipare están en el artículo 8. ¿Ya? Por lo tanto, es un artículo muy chiquitito que no reviste mayor importancia que más que lo que dice que el artículo establecido en el presente título afecta al vendedor, sea que celebre una convención que esta ley defina como venta o que equipare a venta. Entonces, afectará al vendedor. Vemos que la calidad de vendedor la puede tener cualquier persona que cumpla ciertos requisitos. Eso es importante. El artículo 11 dice, sin perjuicio de lo que está en el artículo anterior, serán considerados sujetos del impuesto el importador habitual o no. Entonces, acá nuevamente es importante decir que es sujeto del impuesto a la persona que sea importador o no. No me está importando si esta persona es habitual o no. ¿Se recuerdan en la clase pasada? Daba lo mismo que yo importara una sola vez un producto con sí mismo que importara varias veces como persona natural o como persona jurídica, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener que mejorarlo y vamos a tener que tratarlo bien. Ya, ahora, la letra B. ¿Quién es tan gentil de leerla para que aquí empecemos a colaborar todos? Son cosas chiquititas, recuerden, artículo 11, sin perjuicio de lo dispuesto en el ejercicio anterior, será también sujeto del impuesto, rogaría que alguien leyera la letra B, y de ahí en adelante siguiera también haciendo un turno rotativo. Los escucho. Hoy no tengo ningún alumno en la clase. ¿Se escucha? Perfecto, un gusto. Bienvenido. Vamos. Buenos días, hola. Artículo 11b. El comprador o adquiriente cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en Chile o se trate de la operación descrita en el inciso segundo de la letra A del artículo 8. Ok, muchas gracias. A ver, dice, el comprador o tradente. Tradente es el comprador o el adquirente. ¿El adquirente quién es? Es aquella persona que está comprando, ¿cierto? Entonces dice, el vendedor o adquirente.
cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en Chile o se trate de operaciones descritas en el inciso segundo. ¿Qué operaciones no estarían? O sea, ¿en qué caso se trataría cuando el vendedor o tradente no tenga residencia en Chile? A ver, levante el micrófono, acuérdense para responderme lo que les voy a preguntar. Les comenté el tema alguna vez de cuando se hicieron, cuando la Municipalidad de Valparaíso compra los fuegos artificiales. Hablamos de ese caso, di ese ejemplo. Recuerden, escriban, porque estoy mirando el Word. No, profe. Ya, aquí vamos a contar una historia. ¿Les parece? Da como resultado que hace unos años atrás, y años muchos, podríamos estar hablando de fácil unos 7, 8 años, mi vecina es una abogada, y es abogada de la Municipalidad de Valparaíso. Y la vecina tiene el problema, o llegó a tocarme la puerta preguntándome lo siguiente. Mira, llegó una carta de impuestos internos a la Municipalidad de Valparaíso indicándole que debían un impuesto recargado sobre los fuegos artificiales. Entonces, la pregunta era la siguiente. Estoy hablando en IVA, no en renta, que quede claro, ¿ya? Recuerden que todos tienen que pagar IVA, no importa si son fiscales o semisfiscales. Entonces, lo importante acá era que cuando tú le compras los fuegos artificiales a una empresa española, es la empresa española la que interna los productos que son petardos, pero a su vez es la prestación del servicio se hace acá en Chile. Por lo tanto, como la prestación del servicio se hace en Chile, este servicio está grabado con IVA. Y la empresa española no es la que viene a tirar los fuegos artificiales, no es un residente en Chile, ¿cierto? Recordemos que los conceptos de residencia están en el artículo 8, en su número 8. Y la empresa española viene todos los años a poner los fuegos artificiales, nada más. Por lo tanto, quien debía pagar los impuestos por los servicios que prestó la empresa española era el adquirente, o sea, el comprador. ¿Por qué? Porque el vendedor, el que prestó el servicio, no tenía domicilio o residencia en Chile. ¿Se entiende? Entonces, la municipalidad fue llamada a terreno a decir, oye, ¿sabes qué? Tú nos debes dinero al fisco porque tú has comprado los servicios de esta empresa española, pero no, ninguno de los dos ha pagado el IVA, y ese IVA hay que pagarlo. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. ¡Uy, qué ánimo tienen en la mañana! Por Dios, yo que desperté con tanto ánimo. Ah, ya, letra C. ¿Quién sería tan gentil de leer la letra, el número 11, artículo 11, letra C? Bueno, ¿nadie quiere leer? Doy por pasar la materia y sigo, porque esto se hace con colaboración, pues. Aquí estamos en una clase. Ya, eso, muchas gracias, muchas gracias. Artículo 11, sin perjuicio de en el anterior, del artículo anterior, serán considerados sujetos del impuesto C, la sociedad o la comunidad, en los casos contemplados de la letra C del artículo 8. Pero cada socio o comunero será solidariamente responsable del pago del tributo de la parte correspondiente a los bienes que se le sean adjudicados. Ya, recordemos entonces como memoria que el artículo 8 en su letra de C decía, recordemos primero que todo que el artículo 8 me habla de los hechos gravados especiales, aquellos que no cumplían los requisitos normales y yo tenía que, de todas maneras, grabarlos, ¿cierto? Dicho eso, vamos a tomar en consideración entonces que el artículo 8C, el artículo 8C, la letra C era de las adjudicaciones. Las adjudicaciones son cuando los dueños se retiran, terminan la empresa
y bienes que estaban en la empresa se los adjudican, ¿ya? O sea, se llevan para la casa lo que quedó, pero hay que pagar un impuesto. Entonces la pregunta es, o lo que dice el 11 es, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados sujetos del impuesto la sociedad o la comunidad en los casos contemplados en la letra C del 8, o sea, la sociedad que se disuelve, en este caso. Pero cada socio o comunero será solidariamente responsable del pago del tributo en la parte correspondiente a los bienes que le sean adjudicados. O sea, yo podría decir, es que la empresa quebró o la empresa cerró, entonces la empresa no pagó el impuesto. Sí, pero aquí está diciendo muy claro que serán solidariamente responsables. ¿Quiénes? Los dueños. Entonces, se va a traspasar esta obligación a los dueños en la medida que la empresa no cumpla. Porque si no sería más fácil, pues. Termino una empresa, la cierro y nadie cumple con el hecho de pagar los impuestos cuando se cierra la empresa. Y como la ley no obliga a nadie, entonces sería súper, súper fácil que la gente disculpa la expresión súper poco académica, pero se tirara la pelota y dijera, no, yo no tengo por qué pagar los impuestos, así que da lo mismo, la ley no lo contempla, la ley dice que solamente lo paga la empresa, y como la empresa cerró y ya no funciona más, no hay nadie que tenga que pagar el impuesto. Listo, estamos listas. Yo voy a leer la letra D y de ahí que alguien se ofrezca la E. Son chiquititas, así que no son tantas. 11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados sujetos del impuesto el aportante en el caso de aporte a sociedades. El aportante, recordemos que el 8 me habla de las personas que aportan bienes, ¿cierto?, a la empresa, pero que aportan bienes que eran de su propia o de su empresa anterior, ¿cierto? Entonces, como eran bienes de su empresa anterior, lo que va a suceder es que esta persona, en algún minuto, va a... el aportante va a tener que pagar el impuesto, no el que lo recibe, que quede claro. Eso es súper importante. Quien paga el impuesto es siempre el aportante, no quien recibe, ¿ya? Porque quien recibe está adquiriendo, no está comprando. Entonces es un punto no menor. Ya, dicho eso, pasamos al otro. Letra E. ¿Alguien gusta leer la E? Yo. Muchas gracias. Ay, pero, profe, no puedo abrir yo el archivo. ¿Puede moverlo un poquito, por favor? Que se me ahí. corrió. Ya. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados sujetos del impuesto. No lo alcanzo a ver. Ahora sí. El beneficiario del servicio, si la persona que efectúa la prestación residiere en el extranjero. Correcto. Entonces, si la persona, ¿cierto? Dice, el beneficiario del servicio si la persona que efectúa la prestación reside en el extranjero. O sea, aquí ya es peor que delante, ¿cierto? Porque delante me decía, oye, alguien vino, prestó el servicio en Chile y esta persona no tiene residencia en Chile. Ahora dice, el beneficiario del servicio si la persona que efectúa la prestación reside en el extranjero. O sea, es medio parecido, porque habrían algunas cosas como para buscarle la quinta pata al gato, chiquillo. Entonces, como es medio parecido, da la casualidad de que el señor fisco o los legisladores se pusieron de la época en ambos casos y estamos viendo ese tema. Entonces, quiero el servicio de la persona que efectúa la prestación reside en el extranjero, el beneficiario del servicio, quien recibió el servicio, es aquella persona que va a tener que pagar los impuestos. Son súper fáciles. Letra F. En la letra F me indica lo siguiente. En la letra F me indica lo siguiente. Me tengo que devolver igual que usted. El impuesto establecido en el presente título afecta al sea que celebre que celebre una convención que esta ley defina con venta, equipare a venta, ¿cierto? Igualmente con lo de servicio. F.
Los contratistas o subcontratistas en el caso de los que se refiere a la letra E del artículo 8. O sea, si yo contrato a alguien que no tiene residencia o, o domicilio en Chile, esto también va a traspasarse. Puede ser que yo contrate a alguien, pero ese alguien no tiene la documentación necesaria, no es vendedor. Sabe hacer algo, pero no tiene inicio de actividad. Como sabe hacer ese algo, yo definitivamente lo único que hago es contratarlo. Pero al contratarlo, pago yo el impuesto por esa persona. Vamos a hablar de un punto no menor. ¿Ustedes han ido alguna vez, y alguien levante el micrófono de las 60 personas que tengo, así que alguien puede levantar el micrófono? ¿Alguien sabe que existe un comercio que se llama, o que se dedican las personas a comprar cartuchos de tinta vacíos? No. No, no ¿No? No. Ya, ok. Entonces, hay un negocio secundario en el mundo, o sea, en Chile, en todas partes, donde uno tiene la tinta o el tóner de la impresora, y este tóner lo que hace es, uno se le acaba y lo va a comprar, y cuando compra el original es súper caro. Entonces, normalmente, ¿qué hace uno? Compra un alternativo. Pero hay empresas que para hacer el alternativo requieren comprar cartuchos vacíos. Y esos cartuchos vacíos es como un mercado secundario de los cartuchos que usted va ocupando. Entonces, dicho esto, nos vamos a encontrar con que yo, para poder dar el ejemplo que estoy conversando ahora, se me ocurrió ir a vender cartuchos. Entonces pesqué los cartuchos que le quedaban a la Vivian, ¿cierto? A la Soraya, que era nuestra secretaria, y los tomé y me los llevé a venderlos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegué al negocio y le dije al caballero, hola, ¿ustedes con muchos vacíos de tinta? Sí, me dijo, ¿a cuánto? Mira, depende, hay un listado. Si tú quieres vender este cartucho vale 500 pesos, este otro vale 1000 pesos, los toners valen 1500. Me dio un listado completo y yo trabajé, vi que lo que él llevaba, él revisó que lo que yo llevaba estuviese de buena calidad, estuviese bueno, estuviese bien, y como verificó que todo lo que yo llevaba estaba bien, me dijo, listo, lo que te voy a dar son no sé, 10.000 pesos. Fantástico. Me pagó 10.000 pesos, caballero. Y esos 10.000 pesos, resulta que si nosotros nos ponemos en el lado financiero, ¿cierto? Pensemos en el lado contable financiero primero. Esos 10.000 pesos, ¿cómo o en razón de qué salieron de la empresa que me pagó los 10.000 pesos? ¿Me siguen, cierto? O sea, una empresa compra los cartuchos de tinta que le vendo yo. Yo no soy vendedor. Yo cuando le vendo no emito boletas, no emito facturas. Entonces, ¿cómo él justifica en su contabilidad que le compraron, o sea, que él compró mercadería que son cartuchos? ¿Cómo lo justifica? Lo va a tener que justificar con un documento tributable. Y ese documento tributable se llama factura de compra. ¿Ya? Entonces, la factura de compra viene en rigor a reemplazar, ¿cierto?, un documento que el vendedor no puede emitir porque no es vendedor tributariamente. Entonces, yo, María Elena Aracena, no tengo calidad de vendedor, no tengo inicio de actividades de vendedora de cartuchos de tinta porque fue una cosa esporádica, por lo mismo, como fue una cosa esporádica, lo único que yo hice fue comprar, vender estos cartuchos. Y ellos me la compraron, entonces ellos desembolsaron, no sé, 15.000 pesos, 10.000 pesos en pagarme estos cartuchos. Fue hace muchos años, chiquillos. Supongamos, 15 lucas en sacármelos, en venderme, en comprarme los cartuchos. Entonces, sacaron 15 lucas de la caja. Entonces, ¿cómo justifican después que tienen esos cartuchos que los rellenaron y que los vendieron
Entonces, ¿cómo vendiste la mercadería si nunca la compraste? ¿O compraste solamente los litros de tinta y a qué se los metiste para venderle a otra persona el cartucho llenito? Ah, entonces para el tema de justificación viene esto que estamos conversando y ahí nace esto de que la factura de compra es un documento en el cual quien está comprando es quien retiene el IVA que le corresponde pagar al que está vendiendo. En este caso, María Elena Aracena vendió 10.000 pesos netos en cartuchos de tinta. Estos 10.000 pesos correspondía a pagar un IVA de 1.900 pesos, pero esos 1.900 pesos María Elena Aracena no se los retuvo al comprador, en este caso, porque María Elena Aracena no tiene facturas. Quien hizo la factura fue el comprador y él se retuvo y él se cobró el IVA dos veces, porque es él el encargado de enterarlo en arcas fiscales, el comprador. Se traspasa el sujeto al otro porque el que tenía la calidad de vendedor no puede emitir facturas porque no las tiene, en este caso yo. O en otros casos porque el vendedor es un extranjero y tampoco tiene documentación en Chile. ¿Me siguen la idea? ¿Se entiende lo que estoy conversando? Sí, Profe, profe. digo Dígame. que pagaba 2 veces el IVA. No, me puedo haber expresado mal. A ver, lo primero que hace el comprador es emitir un documento que va a decir neto 10.000, IVA 1.900, total 11.190, ¿cierto? ¿Estoy bien? El IVA de 10.000 son, ya pues, los mis matemáticos. ¿Cuánto es el IVA de 10 lucas? 1.900, que es el 19%. Por lo tanto, la factura diría neto 10.000, IVA 1.900, total 11.900. Resto ahora los 1.900 y pongo neto 10.000. ¿Me sigue? Sí, profe. Fantástico. Voy a tratar de subir un modelo de una factura que alguna vez creo haber tenido. Déjenme encontrarla, déjenme buscar un escáner, porque si le saco fotos de celular no va a quedar óptima. Y la idea es que tengan un documento óptimo para que puedan revisar eso. Ya. Y el último, la letra G, el comprador o el beneficiario del servicio cuando reciba del vendedor o del prestador, según corresponda, por ventas y servicios grabados con IVA, factura de inicio. ¡Oh, qué entretenido! Factura de inicio. En la factura de inicio, según lo que yo veo, ustedes la tuvieron que haber leído en el artículo 8.4 del Código 8. ¿Alguien me puede decir qué es la factura de inicio? ¿Alguien la conoce? Si no la conoce, díganmelo. No me voy a asustar ni me voy a preocupar para poder avanzar más rápido. No, profe. ¿No conoce la factura de inicio? Ya. La factura de inicio creó, esta clase va a ser un poco con historia, así que ellos me van a disculpar. ¿Ah? La factura de inicio se crea netamente porque hay Chile viene una modernización tributaria, una modernización de todo tipo. Entonces, cuando se crea, usted sabe que existe una entidad que uno se mete a la página web que se llama Empresa en un día, y que yo puedo crear una empresa, ¿cierto?, en un día. O sea, hago el pacto social y digo que va a ser una sociedad anónima, que va a ser una SPA, que va a ser una empresa individual de responsabilidad, y puedo crear esta empresa en un día. O sea, si soy capaz de llenar los datos en un día voy, la firmo y no tengo que pasar por un notario, no tengo que pasar por un conservador de bienes raíces para inscribirla, no tengo que después ir a buscar la documentación, ir a buscar un RUT al impuesto interno. Sino que la empresa en un día, yo construyo la empresa, pueden meterse ustedes en la página web de Empresa en un día, y ahí van a ver de qué se trata. Entonces yo quiero armar una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, todo esto en pos de la modernización. Armo la empresa en un día.
¿Me ahorro dinero? Sí. Armar una empresa cuesta caro. Armar una empresa con un abogado costaba de entre 300 a 1 millón de pesos. Más lo que inscripción en diario oficial, más pagarle al conservador de una raíz en pos de mi capital que yo quisiera tener. Dicho todo esto, podemos entonces pensar que era bastante oneroso abrir empresas. Y por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que la ley del IVA habla mucho de sociedades de hecho, ¿cierto? Entonces las sociedades de hecho se creaban no teniendo todos los requisitos que tiene una sociedad normal para quedar bien constituida. ¿Me sigo explicando mejor? No, después vuelvo a la sociedad de hecho. Entonces, tengo esta sociedad, la armo en empresa en un día, o sea, supongamos que démosle 2 días, para que un día así como tan tajante. Sí. Hoy día ustedes y yo nos juntamos, queremos armar una empresa, empezamos hoy día, nos metemos a empezar en un día, empezamos a ponerle el nombre, escogemos la dirección, escogemos el representante legal, damos los datos de qué se va a tratar, ponemos los pactos, qué es lo que puede hacer el representante legal, qué poderes tiene, qué poderes no tiene, cuánto es el aporte de capital, si lo pagaron o no lo pagaron el tiro, si fueron bienes o fueron dinero, etcétera, etcétera. Armamos la empresa, nos juntamos todos, vamos al notario, firmamos este documento y de aquí a mañana tenemos la empresa. Tengo el RUT de impuestos internos, pero resulta que quiero vender al tiro, me quiero poner a vender pasado mañana. Compré la mercadería porque tengo el RUT, pero resulta que impuestos internos me dice, ¿sabe qué? Tenemos que verificar domicilio para que usted haga su inicio de actividades y yo le pueda dar facturas, sean electrónicas, actualmente son electrónicas. Para darle el pase de hacer una factura electrónica, yo no puedo dárselo inmediatamente. ¿Y por qué no se lo puedo dar inmediatamente? Porque no tengo la verificación de domicilio. ¿Y cuánto se demora eso, señorita? Me pregunta uno. Y la respuesta es hasta 40 días. Entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Para qué? Con el tema de modernización. Sacaron al construir una empresa en un día, en que ya en 3 días tengo la empresa funcionando, para las pymes sobre todo, y después impuesto interno, por su normativa vigente, no es que se llama la onda, tiene 40 días para ir a verificar el domicilio. Entonces, se creó este documento que se llama factura de inicio. Y la factura de inicio, que ustedes la pueden googlear, también por si acaso en la página web, en Google pongan factura de inicio, SII, y les va a salir absolutamente todo, y capaz que les salga hasta un ejemplo. La factura de inicio lo que pretende es que yo soy vendedor, ahora yo soy vendedor, tengo todo, pero no tengo el inicio de actividad, por lo tanto no puedo emitir factura. Entonces, hago una factura de inicio, pero es el que compra el que retiene el débito fiscal que yo tengo que enterar en actas fiscales. Que el vendedor es el que le retiene al comprador el débito fiscal para enterar en actas fiscales. Pero en este caso, como yo soy vendedor, pero todavía no estoy con todos los privilegios, emito esta factura de inicio hasta el minuto en que me den la aceptación y me entreguen el inicio de actividades y me verifiquen el domicilio. Una vez que me verifican el domicilio, me dicen, ok, María Elena, estás bien, parte con el negocio que tenés con los chiquillos, parte con tu emprendimiento, ya no emites más facturas de inicio, emites facturas normales. Dicho esto, ¿se entendió lo que estábamos conversando? ¿Se entendió la idea? ¿Qué sucede si no logran verificar el domicilio? Vaya a estar siempre con factura de inicio, pero la factura de inicio dura 3 meses y de ahí te las cortan. Ah, ya. Porque el servicio de impuesto interno tiene 40 días. Entonces, tiene 40 días, ya estamos hablando de 1 mes y medio más. Entonces, si tú vas de nuevo y le dices, oye, pero no han ido, es que el fiscalizador se perdió. Imagínate ahora con la contingencia que hay. ¿En cuánto más se pueden agrandar los plazos de que alguien haga una verificación de domicilio? Si estamos todos, o sea, los de servicio de impuesto interno están con contornos éticos, y estamos todos con restricción. O sea, yo en este momento estoy haciendo clases y he hecho clases desde mi casa, salgo un ratito al balcón mientras le hago la clase a ustedes para pasearme en 1 metro cuadrado, entonces la verdad es que es como desesperante, ¿ya? Echo de menos mi pizarrón, echo de menos pasearme, mirarlos a la cara, eso es importante. Conocer que es bastante importante. Así que eso es. Ahora, retomo la otra idea que dejé boteando, que era la sociedad de hecho. Hablamos de la sociedad de hecho, chiquillos, en las clases anteriores, recuérdenme,
para no hacerlo de nuevo, si no, se las converso porque es súper importante. Sí, profe. Estábamos claros con la sociedad de hecho. Muchas gracias, me ahorré unos minutos de hablar. Entonces, pasamos ahora a que alguien sea tan amable de ir marcándome los tiempos por si me paso en la hora. Son las 10:24. No, nos queda todavía hasta las 10:40, 10:45, ¿cierto? Contando que yo tuve un retraso. Listo, pasemos al 12 y este es súper importante. Este es parte integral de la prueba. El artículo 12 y 13 tienen que ponerle 12, 13, 2, artículos 2, 8, 12 y 13. Y después vamos a ver el 15, 16 y 17. Son los artículos más importantes, sin dejar de entender que los otros también. Entonces, quiero que vean acá conmigo que el artículo 12 dice, de las ventas y servicios exentos del impuesto. ¿Qué significa que algo esté exento? Que estaba grabado en sus inicios, pero que el legislador le entregó un beneficio fiscal, un beneficio tributable, y va a eximir de que este contribuyente pague el impuesto pertinente. ¿Ya? Entonces, se entiende eso, ¿cierto, chicos? Una exención entonces quiere decir que algo estaba grabado, pero que el legislador lo eximió del pago del impuesto. Dicho esto, vamos a tener, si pueden mirar la ley ustedes que tienen en su computador, van a ver que hay harto material que picar. Entonces, dice, estarán exentos del impuesto establecido en este título las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los siguientes bienes. Entonces, la letra A, si se dan cuenta, llega hasta ahí, hasta el número 6, ¿cierto? Nada más. La letra A llega hasta el número 6, pero habla de los bienes, ¿ya? La letra B, ¿cierto? La letra B habla de las importaciones de las especies efectuadas ¿por quién? Por personas o entidades. La letra C me salté a la E. Hoy día estamos en un día complicado porque ni el mouse me responde. A ver, veamos acá. La letra B no habla de harto. La letra C, las especies que se internen, o sea, aquí me habla de las especies. La D, las especies exportadas, y es súper corta, no dice nada. La E, las siguientes remuneraciones, y la F, ¿cierto? Me habla de las ventas de una vivienda exclusiva. Entonces, tenemos todo eso que atacar hoy día. Y es harto, ¿ya? Entonces, nos vamos a poner las pilas porque hay cosas que nos vamos a ir saltando, que solamente las voy a dejar de lectura. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, las importaciones de la especie efectuadas por el Ministerio de Defensa, bla, 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 a mí no me interesa mucho, pero sí que me interesa. Las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los siguientes bienes. O sea, estarán exentos del impuesto establecido en este título las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los siguientes bienes. 1. Los vehículos motorizados usados. Entonces, aquí está súper claro. Me dice que cuando yo venda un vehículo motorizado usado, estará exento. Ah, fantástico. Entonces, cuando yo compro mi vehículo la primera vez, pago el IVA, pero vendo mi vehículo y me quiero comprar otro, en esa venta, que ya es la segunda venta del vehículo, pasa a tener una venta, por lo tanto no va a volver a estar grabado. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ah, gracias. ¿Ya tomaron desayuno o no?
¿O no han tomado desayuno todavía? Yo sí. Ah, qué bueno. Sí, porque hay algunos que yo creo que deben estar en pijama en la cama viendo esto que estamos haciendo. O analizando esto. Ya, entonces, la primera venta es la establecida por... estamos bien. Me van a disculpar, yo voy a buscar la ley porque necesito abrir el computador para que vean algo que hice, ¿ya? Ya, llegué. Entonces, estamos claros que la venta de los vehículos es excelente. Segunda, pero después me dice, al tiro, me pone una coma, excepto el caso, el previsto en la letra M del artículo 8, ¿cierto? O sea, si este vehículo motorizado es parte del activo fijo de una empresa, ¿me siguen? ¿Cierto? Es parte del activo fijo de una empresa, va a estar grabado dependiendo de qué cosa, el artículo 8 que nos decía, ¿alguien me lo da? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me ayuda? Yo, profe, que tiene que ser después de 36 meses y el comprador Ya, o el vendedor tiene que ser 14 ter. perfecto, tiene que tributar por el 14 ter. Muy bien, muchas gracias, caballero. Entonces, la letra A, en su número 1 me dice, los vehículos motorizados usados van a estar exentos del impuesto, excepto el previsto en la letra M del artículo 8, ¿cierto? Entonces, o los vehículos que como dice después, los que se importen, porque cuando yo importo un vehículo tengo que hacerlo entrar a Chile, y cuando entra siempre va a estar grabado, por lo tanto, y los que se transfieran en virtud del ejercicio por el comprador de la opción de compra contenida en contrato de arrendamiento con opción de compra de un vehículo. Entonces, la pregunta del millón es, cuando yo vendo un vehículo usado, ¿siempre está exento? Yo diría que la mayoría de las veces sí, pero hay varias casuísticas en la cual no está, ¿cierto? No va a tener va a tener esta exención. ¿Cuándo no va a tener la exención? Cuando estoy vendiendo este vehículo motorizado porque pertenece a una empresa. Y tal como nos dijo su compañero, solamente la letra M lo exime si estoy vendiendo un vehículo después de 36 meses, siendo que he usado el IVA a crédito, pero se lo estoy a empresas que tributan el 14 ter, o yo, que lo estoy vendiendo, tributo en el 14 ter. Los vehículos que se importen también están en la excepción, porque dice, ojo, dice, excepto en los siguientes casos, 2 puntos, el previsto en la letra M del 8, punto y coma, los que se importen y los que se transfieran en virtud del ejercicio por el comprador de una opción de compra. Por lo tanto, después del 2 puntos, si aceptamos toda la regla de puntuación, toda la otra casuística no está contemplada como exención. Asimismo, se exceptúan de la presente exención los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a una franquicia, de acuerdo a lo preceptado en el inciso segundo y tercero de la letra A del 8. Entonces, a ver, ¿qué franquicia tributaria puedo tener o qué franquicia no tributaria? Porque habla de alguna franquicia. Ahí es bien claro, dice, acogidos a alguna franquicia, ¿cierto? Ahí. Entonces, hay franquicias aduaneras y la aduana de Chile, bueno, obviamente esto no es porque la aduana dijo, sino que netamente es porque la aduana recogió esto del legislador, indica que usted no puede, si usted es un chileno que salió al extranjero a hacer un doctorado, a hacer un estudio importante, y vuelve a Chile con esos conocimientos para engrandecer nuestro país, y no decidió quedarse en el extranjero ganando en dólares o en euros, sino que se vino a Chile y siguió aportando a la ciencia, a lo que a este país por haber ido a estudiar y volver, usted tiene derecho a una franquicia
de comprar un vehículo y internarlo a Chile sin pagar el IVA. Entonces, como no pagó el IVA en la primera pasada, va a tener que pagar el IVA cuando lo venda, ya en la segunda pasada. Por eso siempre habla aquí de los vehículos motores usados. Entonces, si yo estoy vendiendo un vehículo que tuvo una franquicia una vez, la segunda pasada va a tener que pagar IVA, ¿ya? O sea, siempre va a pagar IVA. ¿Cuándo? O le va a tocar al que lo vende, al que lo compre segundo, o le va a tocar al que lo compre primero. El número 2 está derogado y el 3 dice las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los siguientes bienes. Las especies transferidas a título de regalía a los trabajadores por sus respectivos empleadores en conformidad a las disposiciones reglamentarias. Entonces necesito que alguien, por favor, busque en el reglamento, pasado el artículo 10, algo que tenga que ver con el artículo 12 en su número 3, por favor. En el reglamento del IVA requiero que vayan leyendo eso. ¿Quién es tan gentil de leerlo, por favor? Vámonos al 23, para hacer la vida. 23, artículo 23 del reglamento. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Yo, profe. Muchas gracias. Dice, se considerarán razonables las transferencias de especies a título de regalía a que se refiere el número 3 de la letra A del artículo 12 de la ley, cuando cumplen las siguientes condiciones copulativas. 1. ¿Copulativo? Que se tienen que cumplir las dos. Correcto, que no son las dos, que se tienen que cumplir todos los requisitos que ahí diga. Listo, fantástico, gracias, dele. 1. Que consten en un contrato colectivo de trabajo, acta de advenimiento. Muy bien. O que se fijen como comunes a todos los trabajadores de una empresa. Ya. Y 2, que el valor del mercado de las especies entregadas a título de regalía no excedan de una unidad tributaria mensual por cada trabajador en cada periodo tributario. Ya, entonces, resumamos las dos. ¿Le parece cuál es el periodo tributario en el IVA? ¿Un mes? Correcto. El periodo tributario en el IVA es de un mes. Hasta ahí estamos súper de acuerdo. ¿Qué más? Entonces decía dos requisitos, ¿cierto? Me decía que sea de forma universal o que sea para todos los trabajadores de la empresa, ese era uno, y dos, que el valor de lo que estoy entregando no supere ¿cuánto? Una unidad tributaria mensual. Oye, ¿y algunos de ustedes saben cuánto está la unidad tributaria en este minuto? Como en 50.000. Perfecto. También. Muy bien. Okay. A eso se refiere. Entonces, el 3 dice, estarán exentas las especies transferidas a título de regalías a los trabajadores por sus respectivos empleadores en conformidad a las disposiciones reglamentarias. Y las disposiciones reglamentarias era lo que leímos. El punto 4 está derogado y el punto 5 dice, a ver, voy a hacer el preámbulo de esto porque después me van a decir, ¿para qué leíste tanto si no sirve? Y es verdad. Este artículo, este numerando de este artículo, no se aplica. Y no se aplica porque no hay quien quiera acogerse a esto. Esto es una opción. Y nadie ha querido acogerse a esto porque nadie quiere perder lo que vamos a hablar. Voy a soltar un poquito
voy a soltar un poquito porque me conseguí una pizarra con una vecina. Entonces, y mientras estoy hablando con ustedes, estaba organizando esto. Entonces, les voy a mostrar, voy a abrir pantalla, voy a dejar de compartir. Necesito que alguien lea el 5, porque yo no lo voy a poder leer, porque voy a compartir pantalla, pero les quiero mostrar, les voy a mostrar la pizarra que yo voy a utilizar para poder hacer los monitos en la pizarra. Ya, entonces, la pregunta del millón. ¿Me ven? Sí, me ven. Me ven. ¿Ven que acá hay una pizarra? ¿Sí? ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Ya, entonces ahora necesito saber si los monos que voy a hacer en la pizarra les logran ver, porque la distancia podría provocar de que ustedes no estuvieran viendo los mismos monitos que estoy viendo yo. Para que vean toda la parafernalia que uno tiene que hacer aquí para poder hacer una clase entretenida. Ya, pregunta, ¿usted ve lo que yo escribí ahí? Sí. ¿Qué dice? Hola. Hola. Listo, estamos claros. Es que necesito que, está súper clarito que ven esto. Entonces, ¿quién me lee el artículo? Porque yo no los tengo a ustedes mirando la pizarra, no tengo acceso al artículo. Entonces, ¿quién lo lee? (12), letra A, número 5. Ya, profe, yo lo leo. Ya, gracias. Las materias primas nacionales, en los casos en que así lo declare por resolución fundada la Dirección de Impuestos Internos. Siempre que... Ya, espérame hasta ahí. Lo primero que tengo que son las materias primas, esta es la bailarina, las materias primas nacionales, ¿cierto? Ok. Las materias primas nacionales, léemelo de nuevo, vamos a ir haciendo el paso a paso de este artículo. las materias primas nacionales, en los casos en que así lo declare por resolución fundada la Dirección de Impuestos Internos. Ya, entonces, para que opere esto, tiene que tener una resolución fundada. ¿Qué más? Siempre que dichas materias primas estén destinadas a la producción, elaboración o fabricación de especies destinadas a la exportación. O sea, estas que están aquí, estas materias primas tienen que estar destinadas a la exportación. O sea, no quiere decir que las voy a exportar, sino que o destinadas a productos, entre paréntesis, elaboración de productos que voy a exportar. Listo. ¿Qué más? Solo pueden acogerse a esta norma de excepción los contribuyentes que adquieran las materias primas de personas que no emitan facturas o de proveedores. Ok, entonces, este que está aquí es el que adquiere. ¿Qué adquiere? Las materias primas. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende el monito? Ya, pues ayúdenme. Sí, profe. Ya, léame esa parte de nuevo. Entonces, el que adquiere las materias primas solo cuando hay una resolución fundada y están destinadas a la producción o elaboración de productos que voy a exportar, ¿sí? O sea, estoy comprando, por ejemplo, estoy comprando materias primas. ¿Qué puede ser una materia prima nacional? Lanas, porque voy a chaleco. Entonces, ¿dónde estoy comprando las lanas? Acá, en Chile. Entonces, yo estoy adquiriéndola, pero tiene que haber una resolución fundada, porque estas están destinadas a la producción y elaboración de chalecos que yo voy a exportar. ¿Ya? ¿Estamos claros?
sígame leyendo donde habla de nuevo del adquiriente, por favor, amigo. Profe, ¿podría explicar cómo es una resolución fundada? Después le explico una resolución fundada. Vamos al punto y después le explico lo jurídico. Vamos, Ya. no hay ningún problema. Ya, ¿leo de nuevo eso? Ok. Ya. Solo pueden acogerse a esta norma de excepción los contribuyentes que adquieran las materias primas de personas que no emitan facturas o de proveedores que, en forma previa, renuncien expresamente al crédito fiscal que originarían tales transferencias si quedaran afectos al impuesto al valor agregado. O sea, significa que mi proveedor cuando me vende la materia prima que yo adquiero, ¿cierto? Mi proveedor cuando me vende la materia prima no me la vende con crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo resultaría esta historia? La historia es la siguiente. La historia dice que el proveedor tiene que pedirle al Servicio de Impuestos Internos que cuando vende, porque el proveedor cuando vende emitiendo el débito fiscal, ¿cierto? Y para que está comprando, el adquirente, ese débito fiscal pasa a ser un crédito fiscal, ¿sí? Entonces, para el adquirente, este débito fiscal pasa a ser un crédito fiscal. Pero para estos fiscales, si yo voy a exportar y cuando vendo las exportaciones, no genero débito. Chupalla. Entonces, la idea es que quien me venda no emitiendo débito fiscal. Pero para que no tenga débito fiscal, tiene que existir esa resolución fundada. Y ahora entra, ¿qué es lo que es una resolución fundada? Es que yo le pido al Servicio de Impuestos Internos, explicándole que yo le voy a comprar materias primas, o yo tengo mis materias primas que se las voy a vender a alguien que es exportador, y que ese exportador, como no va a generar débito fiscal, yo cuando se las vendo también se las vendo sin débito. Chupalla, pero este otro, mi proveedor de las materias primas, cuando compró antes, también compró con crédito fiscal, po. Entonces le va a acumular a él los créditos fiscales y no los puede usar. Esta locura que se le ocurrió inventar al legislador no ha sido aplicada nunca. ¿Y por qué no ha sido aplicada nunca? Porque da como resultado que los exportadores, en el artículo 36, que vamos a tener nosotros que ver más adelante, en el artículo 36 y en el decreto 341, si mi memoria no está mal, o 349, que está en la página web del servicio, establece que los exportadores no generan débito fiscal, ¿cierto? Pero que pueden acumular sus compras, ¿cierto? Pueden acumular sus compras y todos los créditos fiscales, pero después a estos créditos fiscales pedir devolución. Entonces, es súper curioso porque ¿para qué existe este artículo 12A, número 5, si después salió este otro artículo 36 y con este decreto van a decir que los exportadores van a poder pedir todos los créditos fiscales que hicieron, que acumularon por las compras, van a pedir su devolución. Solo los exportadores pueden pedir la devolución en billete. ¿Ya? Si yo no soy exportadora y vendo acá en Chile, dentro de Chile, mercaderías nacionales, no puedo pedir eso, que quede claro. Entonces, por eso yo les partí diciendo, este artículo 12A, número 5, es letra muerta, no lo ha aplicado nadie. ¿Ya? Eso, por ahora. Ya. ¿Hora de irnos a recreo? ¿Aló? Sí, profe. ¿Hora de irnos? Sí, Ok, profe. vamos a recreo. ¿De cuánto es el recreo, chiquillos? Yo me pierdo. 15 minutos, profe.
Ok, son las 10:50, volvemos a las 11:05. ¿Ya? No, nos vemos 11.